Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo gestionar bases de datos en los servidores de MySQL y SQL Server, donde me encuentro en la siguiente ida porque lo que haré será crear una tabla en la base de datos que tenemos en el servidor de SQL Server, porque ya en este punto nosotros hemos creado una tabla en la base de datos que tenemos en el servidor de MySQL. Vamos a crear la query que vamos a utilizar. Y para poder indicarle que vamos a utilizar nuestra base de datos que se ha creado, vamos a colocar la siguiente sentencia: use. Vamos a colocar corchete. Dentro de los corchetes vamos a colocar el nombre de la base de datos y yo voy a colocar person. Bien. Ahora vamos a colocar la sentencia create, pero antes vamos a colocar la palabra go. Ahora vamos a colocar create, porque vamos a crear una tabla y por este motivo vamos a colocar la siguiente sentencia o palabra table. Pero antes tenemos que colocar dbo, luego punto, el nombre que va a contener la tabla. Yo la llamaré person. Pueden observar que el nombre de la base se llama persons con S al final y el nombre de la tabla se llama person. Ahora vamos a colocar paréntesis. Dentro de los paréntesis vamos a crear las columnas que va a contener nuestra tabla. Prácticamente haremos lo mismo que hicimos en MySQL. Vamos a colocar una columna llamada ID, que será de tipo entero, y por este motivo vamos a colocar la palabra in. Vamos a indicarle que será la columna que va a contener la llave primaria, y por este motivo vamos a colocar primary, y que va a contener la llave, y le vamos a especificar que será autoincrementable colocando la palabra identity. Ahora vamos a colocar paréntesis porque ahora tenemos que especificarle cómo será el incremento del dato que se va a almacenar en esta columna. Tal como en MySQL vamos a empezar a almacenar un dato de tipo entero a partir del valor de 1 en adelante. Por este motivo, dentro de los paréntesis vamos a colocar el valor de 1, luego coma y el valor de 1, donde le vamos a indicar que se va a incrementar desde el valor de 1 y el siguiente valor indica el incremento que tendrá cada valor almacenado en esa columna. Tal como les mencioné anteriormente, si en la columna se almacena el primer registro que contiene el valor de 1, el segundo registro se va a incrementar en 1 almacenando el valor de 2. Por este motivo estamos colocando 1,1. De esta forma ya tenemos la primera columna. Vamos a colocar coma. Prácticamente la query que vamos a utilizar justamente aquí es idéntica a la query que utilizamos en MySQL, solo que tiene cierta diferencia. Ahora voy a crear la columna name, pero pueden observar que me lo marque en azul. Para no tener problemas con la sentencia voy a colocarle una S al final. Ahora tenemos que especificarle qué tipo de datos va a almacenar esta columna, y yo voy a colocar varchar, indicando que vamos a almacenar datos de tipo string, pero también tenemos que especificarle la longitud de caracteres que podrá almacenar esta columna, colocando paréntesis. Dentro de los paréntesis podemos colocar un dato de tipo entero que será la longitud. Podemos colocar 10, 20 o podemos colocar 50, pero aquí en SQL Server podemos especificarle a esta columna que almacene el máximo de caracteres colocando la siguiente palabra, pero esta opción podríamos utilizarla cuando definitivamente no sabemos cuánto es la longitud de datos que nosotros vamos a almacenar en esta columna. Pero si nosotros en realidad sabemos cuál es la longitud de datos que podremos almacenar o que vamos a almacenar en esta columna, podremos especificarle ese número de caracteres. Yo voy a colocar como máximo el valor de 50. Ahora tenemos que especificarle que esta columna no acepte valores nulos, o sea que por ley tenemos que ingresar datos en esta columna, y esto lo haremos colocando las siguientes palabras: no null. O también podemos especificarle, si no queremos almacenar datos en esta columna, o sea si no queremos ingresarle información,
podemos colocar null para que acepte valores nulos. Ahora vamos a colocar coma porque voy a crear otra columna y prácticamente será igual, donde yo la llamaré last name. Ahora vamos a crear otra columna, la llamaré day, pero pueden observar que me lo está marcando como una sentencia. Para no tener problemas voy a colocar la S. Hay que tener mucho cuidado con los nombres de las columnas que nosotros vamos a proporcionarle a las tablas, que estas columnas no tengan el mismo nombre que las sentencias que podemos utilizar para poder especificarle qué tipo de datos vamos a almacenar. Como en este caso yo estoy colocando la palabra day, indicando que es una sentencia para poder crear una columna que va a almacenar fecha. Por este motivo le voy a proporcionar la S al final para indicar que vamos a almacenar fecha. Y voy a colocar la siguiente palabra day para poder especificarle que voy a almacenar una fecha, que prácticamente será el año, el mes y el día. Pero también podemos especificarle que podemos almacenar también la fecha con la hora y los minutos y los segundos, colocando date time. Bien, podemos también utilizar esta palabra para poder crear esa columna, pero yo solo quiero almacenar por ahora lo que es la fecha, y a esta columna voy a especificarle que puede aceptar valores nulos, colocando la palabra null, luego coma. Claro, si vamos a crear otra columna, pero si no vamos a crear otra columna podemos quitar la coma. Después vamos a colocar punto y coma para poder cerrar esta línea de código donde vamos a crear nuestra tabla en nuestra base de datos. Prácticamente ya tenemos la query necesaria para poder crear esta tabla, pero también aquí voy a colocar punto y coma donde estamos utilizando la sentencia use. Ahora lo que prosigue es verificar si podemos crear nuestra tabla ejecutando esta query. Bien, podemos hacer clic derecho y ejecutar, o podemos pasar al siguiente botón o presionar también la tecla F5. Muy bien, como pueden observar me muestra el siguiente mensaje: los comandos se han completado correctamente. Prácticamente es un poco más sencillo esta query que la que nosotros utilizamos en MySQL para poder crear una tabla. Vamos a pasar a nuestro servidor y a la carpeta Database y busquemos nuestra base de datos. Justamente aquí yo la tengo y voy a desplegar la carpeta Table. Bien, perfecto, como pueden observar ya tenemos nuestra primera tabla, genial, donde podemos desplegar esta table y poder visualizar el directorio que contiene esta tabla, donde vamos a visualizar en la siguiente carpeta columna las columnas que contiene esta tabla. Pueden observar que tenemos la columna ID, que es autoincrementable, contiene la llave primaria y también no acepta valores nulos. También aquí podríamos haberle especificado que no acepte valores nulos, pero por defecto se le ha colocado que no va a aceptar valores nulos. Tenemos la columna name y last name de tipo varchar, que su longitud es de 50 y pueden aceptar valores nulos, como la columna llamada days, que va a aceptar valores nulos. Perfecto. Podemos seleccionar nuestra tabla, clic derecho, y podemos pasar al diseño o al diseñador de tabla que nos proporciona esta IDE y poder visualizar la estructura y el diseño que contiene esta tabla, donde aquí podríamos hacer modificaciones. Pueden observar que aquí podemos cambiarle también el tipo de datos. Justamente aquí tenemos la columna varchar y pueden observar que contiene la palabra máximo, es la palabra que yo les mostré anteriormente. También tenemos la columna day, que podemos utilizar otro tipo de formato, datetime. También tenemos otro estilo para poder proporcionarle fechas a nuestra columna, pero esta es la más utilizada. Ahora pueden observar que justamente en la columna ID contiene la llave primaria. Justamente a la izquierda de la columna se está visualizando. Podemos seleccionarlo y pueden observar que está seleccionado la llave. Podemos también quitarla. Ahora, teniendo seleccionada esta columna, podemos pasar a sus propiedades
y poder buscar la propiedad de identidad. Pueden observar que aquí tenemos especificación de identidad. Vamos a desplegarlo y pueden observar que aquí tenemos el incremento de identidad, que será 1 en 1. Luego tenemos la inicialización de esta columna, que empezará su conteo desde el valor de 1 en adelante. Bien, justamente esta idea nos proporciona un diseñador donde nosotros también podemos crear tablas y poder agregar estas tablas a nuestra base de datos. Y justamente a la derecha tenemos el nombre que contiene esta tabla. Pero nosotros hemos creado justamente esta tabla utilizando el lenguaje SQL para poder crear nuestra tabla en nuestra base de datos. Pero bien amigos, hasta aquí vamos a dejar este video. En el siguiente video vamos a continuar con el desarrollo de nuestro curso de cómo gestionar bases de datos en el servidor de MySQL y SQL Server. Espero que este video les haya gustado y nos vemos hasta el siguiente video y que Dios les bendiga.